Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a centrar en Ares y para ello nos acompaña el alcalde de dicho municipio, Julio Iglesias. Le tenemos esta noche aquí en Espacio Abierto para conocer todas las iniciativas y cómo se encuentra Ares. Julio, muy buenas noches y gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Cómo ha vivido, la primera pregunta que le tengo que hacer, y tras esta pandemia, cómo ha vivido como alcalde en el municipio de Ares? ¿Cómo han sido estos años? Bueno, fueron unos años muy complicados desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico y social. Es decir, esta pandemia nos arrastró pues, un poquito más en una crisis en donde ahora, pues efectivamente, pues la inflación nos arrastra más y en su momento la crisis del ladrillo. Es decir, es que concatenamos pues, unos acontecimientos complicados y bueno, yo empecé con la crisis del ladrillo, la pandemia y ahora pues esta situación descontrolada, ¿no? Con una comarca en la que se incluye Ares, bueno, pues efectivamente en una situación muy difícil, es decir, no nos vamos a recuperar en los próximos años y lógicamente pues son años siempre perdidos, es decir, son años que esta comarca pues efectivamente bueno, pues está perdiendo. Con respecto a Ares, ¿ha habido pérdida de negocios, como ha pasado aquí en Ferrol? Hubo situaciones muy complicadas. Entonces, bueno, pues Ares es un pueblo que tiene una economía pues muy vinculada a la hostelería y en consecuencia a la restauración. Entonces, bueno, pues los periodos vacacionales, el verano, afortunadamente, como muchos de nuestros acompañantes pues, son propietarios de una vivienda, pues ya no solo vienen en verano, vienen cuando hay puente, fines de semana, vacaciones de Navidad, Semana Santa, y eso lógicamente pues también tiene sus efectos positivos, ¿no?, en la economía local. Pero bueno, fueron tiempos muy complicados. Y con respecto a la economía local, llevaron a cabo para potenciar los negocios locales el Merc Ares. ¿Cómo fue? Sí, a ver, nosotros como el resto de los ayuntamientos intentamos, bueno, pues apoyar lógicamente pues lo que es nuestra industria más importante, que es efectivamente pues el sector servicios, y esas iniciativas pues también, bueno, pues buscan un poco el consumo local, ¿no? En consecuencia, bueno, pues que los vecinos de Ares se den cuenta que también hay un entramado comercial, también hay un pequeño comercio, también hay pues tiendas de comestibles que están asentadas en nuestro municipio y que lógicamente pues también hay que apoyar, ¿no? Porque hoy en día, bueno, pues los precios son competitivos en todos los ámbitos y te ahorras el desplazamiento, ¿no?, al precio que está en estos momentos el gasóleo, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y también un poco genera la conciencia de apoyar, El mercado bueno, de pues lo proximidad. inmediato, el mercado de proximidad. Por otro lado, hemos visto que muchos ayuntamientos se han visto favorecidos por el hecho de la pandemia, que mucha gente ha decidido irse del centro, de los centros de las ciudades y venirse a lugares más encantadores y más pequeños. ¿Ha sucedido eso con Ares? Sí, pero yo creo que fue propiciado porque se suspendieron todas las actividades, entonces la gente estaba encerrada en casa, si no podía ir a trabajar. Entonces mejor estar encerrado en un entorno pues más agradable, ¿no? Un entorno donde hay espacios naturales abiertos, en donde incluso pues lógicamente poder despejarte, ¿no? Casas con un pequeño jardín, una pequeña huerta, eso no lo tenemos en los ámbitos urbanos. Y yo creo que un poco vimos eso, y de hecho cuando estuvo aquellos cierres perimetrales que había, pues veíamos que Ares efectivamente, bueno, pues venían a pasar pues esos días, pues vecinos que venían efectivamente en época estacional y que aprovecharon esa suspensión también para venir hasta los municipios, lo cual generaba también muchas tensiones, porque efectivamente Decía, nos traen aquí ahora. Pero bueno, efectivamente, pues la pandemia estaba ahí, no nos la trajo nadie, afectó, bueno, pues fue mundial y aunque efectivamente no vinieran, Ares nos iba a liberar. A día de hoy, ¿cuántos habitantes cuenta el municipio? Pasamos ya de 6.000 habitantes, es decir, tenemos un crecimiento exponencial, pero bueno, exponencial efectivamente desde los primeros momentos que yo entré en política, que fue en el 2003, ¿no?, donde éramos 11 concejales y el censo electoral pues pasaba, no llegaba a los 4.000, ¿no? Y sin embargo ahora pues ya pasamos de los 6.000. Y en consecuencia, bueno, pues eso es un crecimiento constante, todos los años un poquito, todos los años un poquito, y lógicamente cuando se reitera marca una tendencia. Y esa tendencia es en la que tenemos depositadas las esperanzas de que Ares va a seguir efectivamente pues, creciendo, y en ese sentido, bueno, pues está claro que la población es uno de los índices para la financiación local. ¿Y Ares está preparado para ese aumento de población? No, no estamos preparados.
En unas cosas sí y en otras no. Es decir, nosotros tuvimos ahí un incremento en la construcción brutal antes de la crisis de ladrillo, ¿no? En los años 2002, 2003, 2004, 2005, y ese crecimiento en la construcción no vino acompañado de la renovación de servicios. Entonces, bueno, pues resulta que ahora tenemos que renovar esos servicios. Tenemos muchas viviendas, también muchas que aún no están ocupadas, pero sí muchísimas que se ocuparon. Y no tenemos, pues por ejemplo, las tuberías del agua adaptadas a esa nueva realidad. Todo el mundo sabe que efectivamente nosotros los veranos pasamos situaciones complicadas por la caída de presión, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente llevamos pues, una serie de años ya invirtiendo pues, lo necesario para modernizar pues, esas tuberías de fibrocemento que no permitían aumentar la presión porque podían romper, pues ya las estamos cambiando para otro tipo de materiales, pero bueno, seguimos teniendo la espada de Damocles encima, ¿no? Que no depende de nosotros, que es esa tubería rota en el Puente de las Pías y que va para 4 años rota, que pierde agua con valor económico porque es agua tratada y que parece ser pues que al alcalde de Ferrol pues no le importa, ¿no? Bueno, pues a los alcaldes de Fene, de Mugardos y Ares sí nos importa, y dado que efectivamente pues no se está haciendo nada para resolver ese problema, pues tendremos que ir efectivamente a los tribunales a demandar, bueno, pues lo que se tiene que hacer, y es que esa tubería se tiene que arreglar, efectivamente porque pone en una situación muy peligrosa el abastecimiento de 3 municipios. Dicen que van a llevar esta situación a los tribunales porque ¿cuánto tiempo llevan pidiéndole al alcalde Ángel Mato que se llegue a una solución de esa tubería? Bueno, se lo pedimos ya al anterior alcalde, tuvimos una reunión en Aguas de Galicia donde se puso encima de la mesa toda la documentación que acreditaba que es el Ayuntamiento de Ferrol el que tiene que proceder a la conservación, porque esa obra la hizo la Consellería, siendo consejero Cuiña, y la recepción de la obra para su mantenimiento y conservación la firmó Couce Pereiro, siendo alcalde de Ferrol, ¿no? Entonces está claro que la obligación de conservación está lógicamente en quien la recepcionó, y quien recepcionó esa obra fue el Ayuntamiento de Ferrol. Y el anterior alcalde así lo vio, pero bueno, pues, hubo elecciones, salió otro alcalde, y bueno, pues ya transcurrieron 3 años de mandato, es decir, solo queda un año, y este alcalde pues ¿Y tampoco hizo nada. qué es lo que dice el alcalde? No dice nada, no dice nada. Nos reunimos con él, dijo que lo iba a estudiar, nos reunimos con él hace 2 años, la última vez, y ahí nos quedamos el alcalde de Fene, el alcalde de Mugardos y el alcalde de Ares esperando, y como efectivamente no dice nada, bueno, pues nosotros le presentamos una reclamación previa a la vía contenciosa, a la que no contestó. No se dignaron ni en contestar. Entonces, transcurrido el plazo correspondiente, pues lógicamente queda expedita la vía contenciosa y presentaremos el contencioso administrativo correspondiente. Si no está presentado ya, porque yo los plazos efectivamente los desconozco, pero posiblemente ya está presentado, porque los alcaldes de Fene, Mugardos y Ares ya hace tiempo que aprobamos efectivamente proceder a la vía judicial. Porque no podemos vivir con esa espada de Damocles. Es decir, esa tubería mañana colapsa y los habitantes de Mugardos, Fene y Ares quedan sin agua, sin ninguna gota de agua. Cuando los alcaldes llevamos 4 años diciendo, oye, que esto hay que arreglarlo, hay que buscar una solución. Entonces, bueno, pues el Ayuntamiento de Ferrol, a través de esa tubería, nos vende agua, y hay una empresa mixta que se llama Mafesa, que obtiene un lucro porque obtienen un beneficio, pero luego, efectivamente, para mantener la tubería en condiciones, pues lógicamente, pues parece que de las obligaciones, efectivamente, pues se olvidan, ¿no? Bueno, pues esa tubería, si mañana colapsa, pues tendrá que explicar por qué colapsó cuando los alcaldes de Fene, Mugardos y Ares llevamos 4 años poniendo encima de la mesa esa situación. Que, por cierto, es muy mal ejemplo a la ciudadanía. Le estamos pidiendo a la ciudadanía consumo responsable, consumo sostenible. Le estamos efectivamente diciendo que el agua es un bien preciado, que no se puede, lógicamente, bueno, pues desperdiciar, y resulta que aquí hay una tubería pública por el que se pierden todos los días miles de metros cúbicos de agua tratada, que tiene su valor económico, que se gastó dinero de los ciudadanos en hacerla potable, apta para el consumo, para que se vaya efectivamente al mar en la tubería de las Pías. Bueno, pues no es razonable. ¿Podría ser este problema un problema económico que tenga que asumir el Ayuntamiento de Ferrol y no quiera, pero desde los ayuntamientos también dicen de ponerse acaso la parte proporcional? El Mafesa pues tiene un plazo. Es decir, bueno, pues efectivamente estas empresas mixtas
pues lógicamente, bueno, pues tienen lo que podría ser, bueno, pues su contrato, su concesión durante un plazo. Evidentemente, Emafesa sabe leer y dice, bueno, el tiempo que me queda no amortizo lo que cuesta arreglar esa tubería, entonces no la arreglo. Bueno, vale, pues eso lo pensará Emafesa. Pero el Ayuntamiento de Ferrol tiene que pensar otra cosa. El Ayuntamiento de Ferrol no es una empresa que busca lucro. El Ayuntamiento de Ferrol tiene que pensar que recepcionó una obra con la obligación de conservarla y que puede colapsar porque lleva ya 4 años rota. Esa es la realidad. Y efectivamente los alcaldes de Ferrol, Ares y Mugardos, junto con Aguas de Galicia y seguramente también con la Diputación, pues podíamos buscar una solución conjunta. Bueno, pues efectivamente, vamos, no dio palo al agua para buscar esta solución, no hay ninguna solución. En estos momentos no se puso nada encima de la mesa. Es decir, nada, deja pasar el tiempo y es más, la última oportunidad que tuvo fue cuando se presentó la reclamación previa vía administrativa y no se dignó ni a contestarla. Si luego efectivamente lo eran los informes, solo hay que ir a los informes del Defensor del Pueblo y del Valedor do Pobo, viendo que Ferrol está entre los 6 municipios no colaboradores con esa institución. Vamos, no colabora efectivamente con 3 ayuntamientos, con 3 compañeros que estamos con el Ayuntamiento de Ferrol en la mancomunidad y que tenemos un problema y que en 3 años no hay ninguna solución encima de la mesa. Es decir, respuesta, el silencio. No sabe ni contesta. Bueno, pues ahora tendrá que ser efectivamente los tribunales los que tengan que dilucidar esa realidad y a quien efectivamente le corresponde, lógicamente, arreglar esa tubería que fue recepcionada por un alcalde de Ferrol. Y por tanto vincula al Ayuntamiento de Ferrol. Hoy hay otro alcalde, pero lo que está evidentemente vinculado, lógicamente, a la corporación por otros mandatos anteriores, pues efectivamente hay que cumplirlo. O por lo menos a tus compañeros que tienes allí en la mancomunidad con este problema, si se dice que se va a buscar una solución, intentar ofrecerla, que lleva 3 años sin decir nada sobre este tema y nosotros diciendo que qué se va a hacer y dando la callada por respuesta. De otro asunto también le quería hablar, que también ha sido muy polémico, el transporte. Son muchos los municipios que se quejan de las deficiencias y de hecho Ares, junto con otros 10 municipios, han concluido que las modificaciones del plan de transporte no solucionan los problemas. No, no se solucionan los problemas, también son problemas efectivamente, bueno, que llevamos arrastrando un tiempo. Yo creo que se dio más que un plazo razonable para que se fueran solventando, para que desde la Xunta, que tiene las competencias, y la propia empresa, ¿no?, adjudicataria del servicio, pues fuera limando las posibles asperezas y efectivamente pues se ve que algunos problemas persisten, ¿no? De hecho, ya digo, los alcaldes de Narón, los alcaldes de Mugardos, de Fene y de Ares tuvimos que forzar la convocatoria de una reunión de la mancomunidad para hablar de este tema. Por cierto, porque recordemos que el presidente de la mancomunidad es Ángel Mato, para aquellas personas que... Y tuvimos que forzar esta reunión en la que asistía efectivamente pues, a la mancomunidad por primera vez la comisión de afectados, para hablar con la comisión de afectados de esta problemática. Y entonces tuvimos efectivamente esa reunión después de que 4 alcaldes tuviéramos que insistir para que efectivamente se convocara. ¿Y por qué insistimos para que se convocara? Porque había problemas que siguen sin resolverse. Y los alcaldes tenemos efectivamente la obligación de insistir hasta que efectivamente encontremos una solución a los problemas. No tenemos la capacidad de arreglar todos, es decir, no tenemos una varita mágica, pero sí tenemos la obligación de intentarlo y de ver a dónde se llega en la solución del problema. Y bueno, pues efectivamente en el tema del transporte, concretamente en mi municipio, algunas cosas conseguimos solventarlas. No había conexión efectivamente de autobús entre Redes y Chanteiro, Cervás y Lubre con el casco urbano, y bueno, por lo menos conseguimos en el caso de Chanteiro, Cervás y Lubre, una conexión de bajada por la mañana y otra de subida pues pasada la media mañana. Y en el caso de Redes, pues conseguimos efectivamente también pues una solución de bajada. ¿Pues para qué? Para ir al médico, para ir al ayuntamiento, para ir al banco. Bueno, solo lo conseguimos los días lectivos, vale. Los días no lectivos no los hay. Pero efectivamente, lo que pudimos hacer y por lo que pudimos efectivamente luchar, pues efectivamente tuvo sus frutos.
no vamos a dejar aquí la batalla, vamos a seguir efectivamente insistiendo en que se tienen que completar esos servicios, ¿no? Como también, como decía el alcalde de Fene, ¿no? Es que efectivamente hay una conexión, un vacío de conexiones al mediodía, que afecta a los trabajadores de nuestros ayuntamientos que trabajan aquí en Ferrol, que cuando salen de trabajar, pues posiblemente a las 2, pues luego ya no tienen un bus de regreso para comer a sus respectivos municipios, ¿no? Entonces, bueno, pues esos temas, lógicamente, tenemos que intentar solucionarlos. Como digo, algunos se pudieron solucionar y otros, pues efectivamente, persisten. Y que mejoren la mancomunidad con todos los Claro. alcaldes, que la unión hace la fuerza. No solo eso, es que el ejemplo lo tuvimos efectivamente al otro margen de la ría. Es decir, en el Ayuntamiento de Puentedeume, el alcalde de Puentedeume, el de Monfero, el de Miño, el de La Capela, el de As Pontes, el de Ares, allí estuvimos para solventar los problemas de conexión que teníamos a esa zona. Y llevábamos allí pues 2 o 3 reuniones y aquí aún no teníamos ni una reunión de la mancomunidad para hablar de esto. Por cierto, reunión que pidió la propia Comisión de Afectados. Hasta que la pidió la Comisión de Afectados, efectivamente, no la tuvimos. Y cuando la pidió la Comisión de Afectados, los 4 alcaldes que cité, Narón, Mugardos, Feniares, dijimos que representábamos más del 25% de la mancomunidad y que por obligación, que los estatutos efectivamente nos permitían exigir la convocatoria. Porque el alcalde no quería. El alcalde, yo no sé si quería o no quería, como tampoco sé si quiere arreglar la tubería de las Pías o no la quiere arreglar. Yo lo que quiere no lo sé, yo sé lo que hace. Y ni en la tubería hizo nada, ni para convocar esa reunión hizo nada hasta que los 4 alcaldes la exigimos. Lo que sí que va a hacer Ares es que ha licitado los trabajos de adecuación del aparcamiento en uno de los principales estacionamientos de espacio público. Sí, a ver, nosotros llevamos comprando, efectivamente, bueno, pues terrenos desde hace tiempo, porque también somos conscientes de que tenemos un problema de aparcamiento. Ese problema de aparcamiento, pues está claro que se hace complicadísimo en verano. En verano hay gente que vive en Ares que no está de vacaciones. Muchos de los que vienen a Ares a veranear sí están de vacaciones, pero mucha gente del pueblo tiene que seguir trabajando, porque solo está de vacaciones o julio o agosto. Y en consecuencia pues tiene que ir, dejar el coche, comer, volver a coger el coche y volver a trabajar. Entonces, bueno, tomamos una serie de decisiones que es, bueno, pues efectivamente pues las calles más estrechas del pueblo, donde solo hay circulación y que están lógicamente, bueno, pues en segunda línea, ¿no? Bueno, pues hacerlas verdes, eso significa que solo pueden aparcar los residentes. Las zonas más próximas a las playas, es decir, pues quien quiera ir a la playa, acercar muy cerca de la playa, pues efectivamente hay que habilitar ese espacio. Nosotros habilitamos un aparcamiento en Santeiro, que valió su dinero, hubo que comprar el terreno e invertir. Y luego, efectivamente, pues también compramos ya el terreno que hay a la entrada de Ares. Ahora tenemos que invertir y ya tenemos ahora en construcción pues ese segundo aparcamiento en redes, ¿no? En unos terrenos que nos cedió el club de tenis. Bueno, pues eso le costó dinero el terreno al club de tenis, a nosotros nos cuesta el dinero de invertir. Entonces, bueno, pues efectivamente estamos buscándole lógicamente esa solución y en consecuencia, bueno, pues tenemos en esa visión, bueno, pues efectivamente ofrecer esos aparcamientos, y ya digo, sin perjudicar a la gente que sigue trabajando, y por tanto en el centro del pueblo, como digo, pues tenemos esas zonas verdes. En las zonas más alejadas de las playas, pues tenemos efectivamente una oferta de aparcamiento totalmente gratuito. Es decir, quien no colapsa, claro, quien no colapsa efectivamente esos entornos y el casco urbano, pues hay que darle las gracias. Ahora, el que quiere efectivamente meter el coche hasta el final y lógicamente pues aparcar efectivamente, bueno, pues cerca de la playa, bueno, pues efectivamente no hay aparcamiento para todos, es imposible, no lo hay. Entonces la única manera que tenemos de gestionar eso hay tantos aparcamientos y en consecuencia hay una aplicación informática donde uno lógicamente pues lo puede preanotar, por así decirlo. Lógicamente hay problemas en todos los ámbitos de la gestión, pero bueno, quien ya ve que ya no hay aparcamientos, pues se ahorra efectivamente, bueno, pues el viaje y se ahorra el riesgo de llegar allí, no encontrar aparcamiento, aparcar mal, perjudicar a alguien, que llame a la policía local y efectivamente que te meten una multa. La situación que vimos actualmente está caracterizada por esa guerra de Ucrania. De hecho, desde el ayuntamiento hemos visto que han llevado a cabo pues, acciones para ayudar. A los más pequeños también se han involucrado, pero es que el alcalde se ha ido hasta Polonia. Sí, la verdad es que fue un momento delicado. Es decir, los alcaldes estábamos viendo en colaboración con la FEM y con la
FEGAN y con el Gobierno de España y con la Xunta de Galicia qué podíamos hacer. Mientras, pues, en Moldavia, en Hungría, en Polonia, aumentaban el número de refugiados. Entonces, bueno, pues era una situación de urgencia, es decir, aquello era una situación insostenible. Entonces, bueno, pues estábamos un poco pendientes de cómo colaborar, qué podíamos ofrecer, pero es cierto que efectivamente, bueno, pues las cosas lleva tiempo organizarlas, ¿no? Pero bueno, cada uno en su entorno puede gestionar lo que puede. Yo fui consciente de que en nuestro entorno más inmediato podíamos reaccionar pronto y con un grupo de profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas, acompañadas por 2 bomberos del Parque de Bomberos Santiago, el jefe de Protección Civil de Ares y yo, pues que podíamos hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que hicimos es, vale, y si vienen, ¿dónde los podemos acogerlos? Y entonces, bueno, pues efectivamente, llamo al alcalde de Aspuntes y me dice que sí, que por supuesto, que pueda acoger a 4 familias. Llamo al alcalde de La Capela y me dice que sí, que pueda acoger a familias. El alcalde de Cerdido me dice que sí, un concejal concretamente, ¿no? Con el que hablé efectivamente en ese primer momento, pues efectivamente me dice que sí, el alcalde de Cedira que sí, el alcalde de Valdoviño que sí, la Fundación EINSA en Pontedeume que sí. Entonces, bueno, pues vimos efectivamente que esa realidad y luego surge, ¿y quién va? Entonces, bueno, el que pedí fui yo. Así que ahí Yo fui un cogiste. poco el que pedí esa ayuda. Entonces, pues efectivamente hablamos con la embajada ucraniana y teníamos que llevar los compromisos, porque efectivamente teníamos que llevar los compromisos del acogimiento, es decir, comprometernos a que esas familias iban a estar bien atendidas y saber qué familias venían. Y ellos, lógicamente, saber a quién le entregaban las familias. Muchas veces en la tele se ha hablado que esto era un trámite meramente difícil y complicado y muchas veces imposible de realizar. ¿Cómo fue? Nosotros, efectivamente, a través de la Embajada Ucraniana y AGA Ucrania, en la Asociación Gallega de Ayuda a Ucrania, que tienen gente en el terreno, nos fue muy fácil. A nosotros nos dijeron, ¿cuántos vais a traer? Pues tenemos compromisos, efectivamente. Bueno, llegamos a tener compromisos para más de 60 personas. Al Pero final, ¿cuántos trajisteis? los que entraban en el autobús. Los que podíais, claro. Es decir, al final, la generosidad de estos alcaldes, a los que no me cansaré nunca de agradecer. ¿Aquí en Ferrol ha habido? No, a ver, efectivamente, no me arreglan la tubería del agua, que me van a arreglar aquí. Entonces, bueno, pues efectivamente, yo llamé al alcalde de Aspontes, al alcalde de La Capela, al alcalde de Valdoviño, al alcalde de Cerdido, al alcalde ¿Y cómo de ha sido Pontedeume. esa experiencia? Pues estupenda, es decir, desde el primer momento dijeron que adelante, que había que ayudar. ¿Y llegasteis hasta Polonia? Llegamos efectivamente a la frontera. A la frontera. Con Ucrania, es decir, nosotros Sí, llegamos sí. a Polonia Oriental. ¿Y Entonces, qué es lo que se vivía bueno, allí? pues, ¿Fue duro? Bueno, no, a ver, es duro lo que ya te planteas desde el primer momento, ¿no? Entonces, desde el primer momento sabes que ya no vas a entrar en Ucrania, es decir, nosotros efectivamente teníamos un punto de geolocalización que nos envió efectivamente a Ucrania, un punto de recogida muy concreto a 15 kilómetros de la frontera, un área de descanso pues, de una autopista. Entonces, efectivamente, sabes que tenías que ir ahí. O sea, tienes que ir ahí a este punto concreto, tal día a tal hora. Y ahí va a venir un autobús de ¿Qué os van a Ucrania. traer? Ese autobús, efectivamente, baja familias, mujeres y niños, porque los hombres que están en edad Se militar tienen que se quedar tienen ahí. que quedar. Bajan mujeres y niños. Tú llegas con un autobús cargado hasta los topes de ayuda. ¿Llegasteis a llevar Llegamos una tonelada? No, llegamos a llevar, yo calculo que 4 toneladas y pico. Madre mía. Solo del Ayuntamiento de Ares y de Aspontes, solo de lo que aportaron los vecinos, más de 1 tonelada, solo los vecinos de Ares y Aspontes. Pero luego es que colaboraron efectivamente bancos de alimentos, colaboraron efectivamente otras entidades. Entonces, al final llevábamos un autobús tan cargado, que el conductor decía, va más cargado que cuando lleva gente. Entonces, efectivamente, nosotros cuando llegamos allí, descargamos el autobús de cajas. Una vez que descargamos el autobús de cajas, la gente del autobús ucraniano subió a nuestro autobús y cogimos las cajas fue el trasvase. y subimos las más de 4 toneladas de material al autobús ucraniano. Entonces, ¿qué es lo más violento? Pues primero todo lo que hay allí, el contexto. Un contexto, efectivamente, bueno, pues
de una guerra, pues como las de la Segunda Guerra Mundial, parece que aún no salimos efectivamente de las guerras de tanques, de los bombardeos, o sea, una guerra de devastación, que las familias que acogimos nosotros habían perdido todo, los veías bajar con una bolsa, una maleta, decías, bueno, si después de toda tu vida lo único que puedes salvar es lo que llevas todo encima, reduces todo a esto, venían de zonas bombardeadas, es decir, venían de refugios que llevaban pues 2 semanas bajo tierra y tuvieron que venir efectivamente al punto de geolocalización donde los recogimos, pero tuvieron que salir de esas ciudades bombardeadas protegidas por el ejército ucraniano. Y en consecuencia, pues efectivamente ya ves esa situación y luego, lógicamente, claro, vinieron acompañados de algunos hombres, que son los que nos ayudaron luego a cargar las cajas en el autobús. Pero algunos hombres de Ucrania. Claro, es decir, en el autobús. Que consiguieron salir. No, que venían a acompañarlas. Ah. Venían a acompañarlas y que luego efectivamente se despidieron de ellas. Qué duro, eso sería lo más duro. Claro, cogieron las cajas, las cargamos todos en el autobús ucraniano y esos hombres en edad militar volvían. Eso fue efectivamente quizás lo más duro, ver cómo esos hombres efectivamente pues tenían que despedirse. Y pues, no sabes si les volverían a ver. Exacto, y volver con un autobús cargado de material y que volvían efectivamente a Ucrania, ¿no? Y los propios refugiados que tampoco eran muy conscientes de a dónde iban, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que decía allí uno, la Estonia, no, España. Entonces, claro, ellos efectivamente tienen muy focalizado pues, el ámbito efectivamente de la Europa Oriental, ¿no? Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Moldavia, Hungría, es su entorno, ¿no? El ámbito más cercano. Exactamente, ¿no? Entonces, del imperio zarista y del imperio austrohúngaro, es decir, pues es Europa central, oriental y tal. Entonces, claro, España queda eso allí, queda ¿no? un poco lejos. Exactamente, entonces, bueno, pues les enseñabas, ¿no? Los mapas, vamos para aquí, tal, este entorno, ¿no? Es que es alucinante, es decir, me monto y a ver a dónde voy. Sí, claro. Sí. Qué situación. Sí, pero bueno, todo con documentación, es decir, llevamos los compromisos, los contactos, sí. Es decir, claro, el problema es si efectivamente, bueno, pues parece ser que sí, ¿no? Que en estas situaciones también hay desalmados que parece ser que están por dentro, eso mismo. Y hay en ese sentido hay una trata. Pues, trata de blancas y desaparecen niños, o sea, es una situación, pero bueno, aquí los ayuntamientos firmamos los compromisos, los entregamos a Ucrania, hablamos con la embajada ucraniana, teníamos un punto de geolocalización que en el terreno efectivamente sabían perfectamente y allí llegamos y allí estaban, es decir, todo muy bien organizado. Y en ese sentido, bueno, pues muy conscientes y muy agradecidos, efectivamente, a esos alcaldes que no tardaron ni un segundo en ver un problema y en ofrecer una solución. Para finalizar esta entrevista, me gustaría finalizarla con algo positivo, que también lo es, porque estamos viendo lo que me estabas comentando, viendo la cara de cómo se despiden, pero cómo llegan nuevas alternativas, gente que lo deja todo, pero que ve que hay ayuda. Pero también me gustaría preguntarle para terminar, porque parece que vuelve la normalidad, la situación de la pandemia empieza a mejorar, parece que las mascarillas parece que ya no las tendremos dentro de nada, por lo tanto todo vuelve a la normalidad. ¿Tendremos este año la romería del voto de Chanteiro y las alfombras florales? Todas estas actividades que se organizan en Ares, que desde fuera se ven mucho, ¿no? Dicen, no, es que en Ares todos los fines de semana en verano hay algo. En Ares, pues efectivamente, pues en la Semana Santa, que si en Navidad, es decir, efectivamente tenemos una gran oferta, pero esto no lo hace el ayuntamiento ayuda. Esta es la sociedad civil aresana. Es decir, pues la misma sociedad civil que llamó a la alcaldía diciendo, mira, estas viviendas para las familias ucranianas gratis, porque tuvimos efectivamente esos ofrecimientos. Bueno, pues esa sociedad civil que en Ares es muy generosa y que siempre lo fue y muy solidaria, pues es la que te hace las comisiones de fiestas, es la que te hace la Semana Santa, es la que te hace, pues efectivamente, en Navidad el Papá Noel Reyes, es el que te hace las fiestas en verano, la fiesta del langostino, la fiesta del percebe, la comisión, la fiesta del erizo, es decir, en Chanteiro, en Louvre, en Ares, es decir, claro, pues la tenencia de redes que también tiene su oferta cultural. Es decir, el ayuntamiento ayuda. Pero está ahí detrás. Exacto, todo esto sería impensable sin la colaboración de las entidades y los vecinos de Ares que están detrás de ellas, dándole savia, dándole vida, ¿no? Entonces, pero nos confirmas que hay. Sí, afortunadamente va a haber Semana Santa. Después de 2 años,
por fin todo ese esfuerzo, ingente esfuerzo de la Comisión efectivamente del Nazareno, al frente con el sacerdote, con don Antonio, pues va a haber efectivamente, bueno, pues si nada lo impide, pues después de 2 años, vamos, que en Arias la Semana Santa es una Semana Santa muy sentida, es decir, no es una gran Semana Santa de grandes eventos, no, es una Semana Santa religiosa, que se viste efectivamente, o que se vive, perdón, desde el sentimiento religioso, es una Semana Santa muy vivida por todo Ares. En consecuencia, bueno, pues efectivamente a eso se nos suman pues toda la gente del entorno que quiere vivir con nosotros nuestra Semana Santa. Entonces, claro, en época efectivamente, bueno, pues donde estamos recuperando la normalidad, yo creo que si seguimos así, volveremos a tener pues a estos vecinos aresanos movilizados de nuevo para ayudarle al ayuntamiento a esa gran oferta efectivamente cultural y deportiva, y en la Semana Santa, pues efectivamente una oferta religiosa de una Semana Santa muy, muy digna, pero que además efectivamente pues muy trabajada, pero es cierto, es una fiesta religiosa y se vive desde ese sentimiento religioso. Julio Iglesias, ha sido un placer tenerle esta noche aquí. Me han quedado muchísimas preguntas en el tintero porque con Ucrania y con estos problemas del agua, la verdad que se nos ha ido bastante tiempo de la entrevista, pero le emplazo a una nueva para tratar todos aquellos arreglos que se están llevando a cabo en las carreteras, así como la fuente que se ha arreglado. Bueno, un sinfín de temas que tenemos que seguir tratando, así que muchas gracias y nos vemos en nada. Muchísimas gracias, muy amable. Y gracias también a todos ustedes. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.